Hoy vamos a hablar de pensiones. Pensiones públicas, ¿vale? Lo primero de todo, porque quiero que esto sea sencillo. Entonces, para que esto sea sencillo, voy a explicar los conceptos más elementales de la forma más sencilla posible. No quiero... Y solo me voy a enredar en lo que vienen a ser pensiones de jubilación. Pensiones de jubilación, las contributivas, las no contributivas. Y ya, no me voy a meter en invalidez, no me voy a meter en viudedad, en todo eso no me voy a meter, porque si me meto en eso no terminamos nunca y es más lío, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo funcionan las pensiones en España? Y sé que esto lo habréis escuchado 1000 veces, ¿vale? Pero lo habéis escuchado 1000 veces y aunque lo hayáis escuchado 1000 veces lo vais a volver a oír. Las pensiones en España utilizan lo que se llama un sistema de reparto. ¿Qué significa que sea un sistema de reparto? Lo que significa es, tú todos los meses, con tus cotizaciones a la Seguridad Social y las que paga tu empresa por ti, cotizas una determinada cantidad. Esa cantidad se utiliza para pagar a las personas que ahora mismo están cobrando una pensión. Pero ese dinero no va a una hucha. Es decir, no es que tú todos los meses metas dinero en una hucha y cuando te jubiles rompan el cerdito. No. Lo que ocurre es que ahora mismo pagan a los pensionistas con lo que se recauda en las cotizaciones de la gente que trabaja hoy. Y a ti lo que te dan es una promesa de cobro de que cuando tú te jubiles recibirás una pensión que evidentemente estará condicionada por la gente que en ese momento esté cotizando. ¿Vale? Bien. Ahora mismo, hace unos años, cuando el sistema arrancó, había aproximadamente 3,6 trabajadores por pensionista, más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se recaudaba de 3 trabajadores, 3,5, se utilizaba para pagar a un pensionista. Lo cual, pues eso está bien, ¿no? Bueno, esa cifra, a medida que los pensionistas han ido aumentando, esa cifra se ha reducido. Bien. ¿Qué ocurre con esto? Porque lo primero de lo que quiero hablar es, hay gente que dice que este sistema es piramidal, ¿vale? Y yo quiero explicaros, a ver si vosotros veis un sistema piramidal en algún sitio. Ahora mismo hay 2 trabajadores por pensionista. ¿Eso qué significa? Que el día de mañana te harán falta 4 trabajadores para pagar a esos 2 pensionistas. Y más adelante te harán falta 8 para pagar la pensión a esos 4, ¿vale? Me he hecho un dibujo. ¿Me podéis explicar, por favor, dónde veis vosotros aquí un sistema piramidal? ¿Dónde hay aquí algo que se pueda parecer a una pirámide? En ningún lado. ¿A que no? Esto es como lo que me ha dicho Marta. Me dice, eso no es una pirámide, eso solo es un triángulo, ¿vale? Bien. Esto es parte del problema. El diseño en sí del sistema es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque esto no tendría un problema si la población creciera siguiendo este esquema. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy nuestro esquema poblacional no es así. Ni nada que se le parezca. A día de hoy tenemos 2 problemas. Y entendedme que no es un problema en sí, es un problema cuando hablamos de pensiones. Ahora mismo la gente vive más. La esperanza de vida ahora mismo en España está en torno a los 85 años. Y, además, la natalidad está en mínimos de toda la serie histórica. ¿Esto qué produce? Que tú, en vez de tener lo que te haría falta, una pirámide, para mantener este sistema, ahora tienes un trapezoide, una pirámide casi invertida, pero desde luego no es la pirámide que tú necesitas para que este sistema se sostenga. ¿Esto en qué sistemas pasa? Esto pasa en todos los sistemas que están basados en el reparto. Por eso, muchos países que tenían sistemas basados en el reparto eliminaron ese sistema y se pasaron a sistemas basados en lo que se llaman sistemas mixtos de pensiones. Bueno, luego pongo eso, Minuti, ¿vale? Porque ahora mismo no me quiero ir a eso. Entonces, vale, ahora que ya sabemos cómo funcionan las pensiones, ahora que ya sabemos que no hay ningún cerdito, ahora que ya sabemos que a ti lo que te paguen va a depender de lo que... ¿A qué se comprometió el Estado? Bien, inicialmente,
inicialmente, cuando las pensiones se diseñaron, el requisito era haber cotizado una determinada cantidad de años y tu pensión se calculaba en base a esos años cotizados. Por ejemplo, antes la jubilación era a los 65 y tu pensión se calculaba en base de los últimos 15 años cotizados. Bien, se cogían tus últimos 15 años y en base a esos 15 años se calculaba. Ahora ya no. Hace unos cuantos años ya metieron un recorte. Ese recorte lo que hacía era, bueno, vamos a cambiar de esos 15 años a 25 años. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tú durante tu vida laboral lo habitual es que tus primeros años cobren menos y luego cobres más. Si yo cojo un periodo más amplio de años para calcular tu pensión, lo normal es que salga un cálculo más bajo. Está estimado que ese cambio supuso un recorte en todas las pensiones de entre un 5 y un 6,5%, aproximadamente. Trucazo. Luego, ¿qué ocurrió? Que dijeron, bueno, es que a los 65 igual ya no deberías jubilarte. Entonces, se ha retrasado la edad de jubilación y paulatinamente se irá retrasando hasta los 67. Además, en el 89, si no me equivoco, dijeron, oye, que las cotizaciones sociales, porque antes con la seguridad social, con las cotizaciones también se pagaba la sanidad. Dijeron, bueno, no vamos a pagar también la sanidad. La realidad, ¿cuál es? Que no nos da el dinero, ¿vale? Luego ellos te lo pueden explicar de 1000 maneras. La realidad es que no nos da el dinero. ¿Qué ocurre? Lo que hace el Estado es algo que si lo hiciera una empresa privada, estarían todos en la cárcel. Porque básicamente lo que hace el Estado es, yo te pongo estas condiciones que son obligatorias, ¿vale? Es decir, tú no tienes aquí ni voz ni voto, te obligo a participar en esto, pero es que además, cuando van pasando los años y veo que si te doy lo que te he prometido, me voy a la quiebra, lo que hago es reducir lo que yo te voy a dar, ¿vale? Hay personas que a eso lo llaman una modificación unilateral de las condiciones. A mí me gusta llamarlo te lo recorto porque no me da el dinero y si no te gusta, te jodes. ¿Vale? Esa sería la forma correcta de tratar el término. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo se calcula lo que tú vas a cobrar? ¿Cómo se calcula lo que tú vas a cobrar? Bueno, pues ahora mismo, para que tú cobres una pensión, necesitas tener al menos 15 años cotizados. ¿Bien? Y ahora mismo 66 años y 6 meses, pero vamos, de los que estáis aquí en el chat, todos va a ser mínimo a los 67. Entonces, ¿cómo se calcula? Con los últimos 25 años. Y lo que hace es que se multiplica la base de cotización, que básicamente es el salario bruto al mes, por 300 y se divide por 350. Y dirías, oye, ¿y esto de multiplicar por 300 y dividir entre 350, a qué cojones viene? Muy fácil. Se multiplica por 300 porque 300 son 25 años con la paga prorrateada a 12 meses. Si tú cobras 2.000 euros al mes, 2.000 euros al mes por 300 meses, es decir, lo que has cobrado los últimos 25 años. Y luego, ¿por qué se divide entre 350? Porque se divide igual entre 25 años, pero a 14 pagas. ¿Eso qué quiere decir? Que a ti en teoría, ¿vale? Tal y como está ahora mismo, si tú cobrases 2.000 euros al mes durante los 25 años anteriores a jubilarte, tu pensión se quedaría en unos 1.700 euros brutos al mes, en 14 pagas. Y tú dirás, oye, pues ni tan mal, ¿no? No está tan mal. Y aquí ahora viene la siguiente trampa, que es, bueno, sí, eso sería el 100%. Pero el 100% solo lo cobras si has cotizado mínimo 36 años. Entonces hay una tabla, ¿vale? Que no voy a poner porque es un tocho de tabla, que lo que te dice es, a partir de 15 años, ¿cuánto porcentaje te queda? Por ejemplo, si tú solo has cotizado 15 años, lo que te quedaría sería el 50%. Es decir, de 1.700 euros, nanay, te quedarían 850. Si hubieras cotizado 25 años, el 75%. Y a partir de 36 años, entonces ahí sí que es el 100%.
¿vale? Para que veáis la cantidad de años que tú tienes que cotizar para poder jubilarte con el 100%. Y aquí es donde yo tengo un problema, ¿vale? Porque para mí el problema principal que tiene este sistema es que a ti te obliga a cotizar un determinado número de años. Pero no es en base a tu ahorro. Quiero decir, si tú mañana, imagínate, que el mismo dinero que tienes en el sistema de pensiones, empiezas a meterlo en un fondo indexado, por ejemplo, ¿vale? Me da igual, hay 1000 mecanismos, o en cualquier modelo con interés compuesto. Tú puede ser que llegue un momento que digas, joder, he tenido suerte, he hecho buenas inversiones, unas más o menos arriesgadas, ¿no? Unas seguras y otras más o menos arriesgadas, pero al final, joder, tengo 55 años y resulta que tengo 2 millones de euros. Y oye, pues yo con 2 millones de euros me jubilo, me voy a vivir a un sitio donde la vivienda sea barata y donde vivir sea barato y ya he acabado. Y a disfrutar lo que me queda de vida. Eso es principalmente una de las pegas que yo tengo con el sistema público. Porque el sistema público te dice, yo te entiendo lo que tú me quieres decir, pero hasta que tú no cumplas los años que tienes que cumplir, nanay. ¿Vale? Esas son jubilaciones anticipadas que van por otro lado y que no vamos a entrar en eso. Entonces, claro, ahí entendemos cuál es el problema, ¿no? Bien. Luego también está el problema de que no hay nada que a la Seguridad Social le salga más rentable que tú te mueras a los 64. O sea, lo único más rentable que te mueras a los 64 es que te mueras a los 65 el día que ibas a ir a cobrar tu primera pensión. ¿Por qué? Porque entonces, si tú no tienes herederos, entendiendo por herederos, ojo, mujer o hijos. Si tú no tienes mujer o hijos porque vives solo, porque eres un hombre de alto valor y no has encontrado ninguna mujer a tu nivel, entonces la Seguridad Social dice, vaya, qué pena, no hay nadie que vaya a disfrutar esa pensión. Una pena, la verdad. Y básicamente te quedas sin nada. Es decir, incluso me voy a más. Si tú tienes 66 años y dicen, te quedan 6 meses de vida. Mira, tienes una enfermedad incurable y te quedan 6 meses de vida. Y tú dijeras, bueno, voy a ir a la Seguridad Social, no para sacar todo lo que me correspondería, pero oye, a lo mejor lo equivalente a mis próximos 5 o 6 años para intentar estos 6 meses que me quedan disfrutar un poco de la vida. Suerte con eso, amigo. ¿Vale? Sobre todo suerte si te piensas que en la Seguridad Social te van a dar cita antes de 6 meses. ¿Vale? Es que no te la van a dar. Entonces, ahí es donde están mis mayores problemas. Porque si tú ahorras 2 millones de euros, si tú ahorras 2 millones de euros y te mueres con ahorro privado, pues tu heredero recibe sus 2 millones de euros. No hay ningún problema. Luego, en los casos de las pensiones de viudedad, es decir, imagínate que tenías una mujer, entonces se le queda a ella una pensión de viudedad. Esa pensión de viudedad, a no ser que haya hijos a cargo, sería el 50%. Es decir, tú imagínate, el ejemplo que poníamos antes. Tú has cotizado para cobrar una pensión de 1.700 euros. Pero justo cumples 65 años y te mueres. Pues entonces a tu mujer coger y le dicen, bueno, lo sentimos, le acompañamos en el sentimiento, aprovechando que su marido, que era el que cotizaba, se ha muerto, le vamos a reducir la pensión de lo que él se llevaría a lo que se va a llevar usted al 50%. En caso de que tenga usted hijos a cargo, en el mejor de los casos, el 75%. Mucho ánimo, ¿eh? El mejor pésame del mundo es el que te da el Estado. Si esto lo hiciera una empresa privada, irían todos al trullo. Bien, esto es cómo funcionan las pensiones y las pegas que yo tengo, ¿vale? Porque evidentemente son las... No es el 50, es el 54. Es verdad, perdón, es el 54. Entonces, estos son los problemas que yo tengo, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo lo hacen en otros países? En otros países tienen lo que se llama un sistema mixto. Un sistema mixto en lo que se basa es, tú pagas una cantidad mínima para tener lo que sería una pensión, lo que se llama asistencial. Una pensión asistencial, el objetivo básicamente es que tú no te mueras de hambre. Es decir, pues mira, tú pagas una cotización de 300 euros y con esa cotización de 300 euros, cuando te jubiles vas a tener 1.000 euros al mes. Vale, 1.000 euros al mes no es ninguna maravilla. No te vas a poder pegar la gran vida. Pero es que el objetivo de una pensión de jubilación
no es que tú te pegues la gran vida. El objetivo de una pensión de jubilación tampoco es que tú mantengas a tus hijos que ya deberían estar trabajando con una pensión de jubilación. Es decir, lo que pasaba en la crisis de que los pensionistas mantenían a las familias, una pensión de jubilación no está para eso. Una pensión de jubilación, su objetivo es mantenerte cuando tú ya no puedes trabajar. Pero mantenerte, no que te pegues la gran vida. Entonces, otros países tienen ese sistema. Tienen una parte para cubrirte ese mínimo y luego tienen otra parte que es de capitalización en caso de que tú cotices de más para que puedas tener más ahorro. Esto, por cierto, me lleva al tema de los autónomos. Como algunos sabréis, hace unos años los autónomos, porque esto cambió hace un par de años, tenían lo que viene a ser la cuota de autónomos, que tú pagabas 300 euros y eso era el equivalente a las cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, tú podías tener un autónomo que se estaba levantando 10.000 euros al mes que pagaba 300 euros. ¿Qué ocurría? El hecho de pagar la cotización mínima a lo que te daba acceso a ¿qué era? A la pensión mínima el día que te jubiles. Tiene sentido. Pagas por el mínimo, cotizas por el mínimo, recibirás la pensión mínima. Aproximadamente el 90% de los autónomos cotizaban por el mínimo. ¿Por qué cotizaban por el mínimo? Porque, lo primero, dicen, mira, yo me fío más de la gestión que yo vaya a hacer del dinero que la que vaya a hacer el Estado viendo que se meten recortes. ¿Vale? Viendo que cada X años se están metiendo recortes. Entonces, ¿yo qué hago? Vale, yo pago 300 euros, esto me garantiza que en el futuro tendré una pensión mínima y yo con el resto del dinero que hago invierto de verdad, desarrollo mi modo de vida, como puede ser amortizo hipoteca porque tengo mucho más dinero disponible, con lo cual me reduzco los intereses que pago, realizo pequeñas inversiones, desarrollo una forma de tener yo mi propia economía para yo poder sostenerme cuando llegue ese momento. Esto ahora ya no es posible. Hace un par de años Escrivá dijo, uy, esto es un chollo porque aquí hay autónomos cobrando una pasta que se van cotizando por el mínimo. Así que ahora hay una reforma y de forma paulatina esa cotización será incrementando en base a los ingresos hasta el punto de que a los autónomos que más cobran la cuota se les va a multiplicar por 4. Claro, como el cálculo de la pensión es en base a los últimos 25 años, si tú has estado toda tu vida pagando el mínimo y ahora pagas 1.200 euros, ¿piensas que realmente esos 1.200 que vas a pagar ahora de cotizaciones se van a ver reflejados en un incremento sustancial de la pensión que vas a recibir? No. Es otra manera más de atracar a la gente para que no tenga margen de maniobra. Porque esto mismo, si te lo hacen siendo autónomo y teniendo 20 años, tienes margen. Si te lo hacen teniendo 50, te están jodiendo vivo. Porque básicamente se acaban de cepillar todo lo que tú hayas cotizado en los últimos 15 años, prácticamente no tiene ningún valor. Bueno. Y entonces ahora quiero enseñaros algunas cuestiones que quería comentar. Este es el problema principal de las pensiones. Es un modelo piramidal basado en modelos poblacionales que son imprevisibles y que muchos países han cambiado a modelos mixtos precisamente porque no dependen de que tu población se reproduzca mucho o se reproduzca poco. Y ahora, para que veáis el problema. A día de hoy, según datos de agosto de 2024, hay de media en España 2,3 trabajadores por pensionista. Bien. La pensión media está en aproximadamente 1.250 euros. Es decir, 2,3 trabajadores tienen que cotizar lo suficiente para pagar 1.255 euros. Por ese motivo las cotizaciones no hacen más que subir. Las estimaciones son que en 2050 habrá 1,6 trabajadores por pensionista. Y que los incrementos duros de las cotizaciones, o sea, que los incrementos en el sistema poblacional que van a hacer que el número de trabajadores por pensionista se reduzca, van a empezar a partir de 2025. ¿Por qué a partir de 2025? Los boomers. La generación baby boom. Generación que han trabajado muchos años, han cotizado mucho, han tenido salarios relativamente altos y como consecuencia van a tener pensiones relativamente altos a la par
que mucha esperanza de vida. Eso se junta con que además ahora hay relativamente pocos trabajadores en función de los que había antes. Con lo cual, ya vamos mal. Y para que veáis cómo ha evolucionado el gasto en pensiones en los últimos años. A ver si veis algún tipo de tendencia. ¿Vale? Alguna tendencia. Esto es el gasto total de pensiones. ¿Vale? Esto es el gasto total. Aquí os voy a enseñar el número total de pensionistas en los últimos 2 años. Es decir, veis el problema, ¿verdad? Veis el problema. Y por último, el gasto presupuestado en pensiones. Veis que no se incrementan de la misma forma, ¿verdad? Veis que el gasto de pensiones se incrementa más que el número de pensionistas, ¿verdad? Eso es porque los nuevos pensionistas cobran pensiones más altas. Ese problema es un problema que todos los políticos están haciendo exactamente lo mismo, que es patadón para adelante. Patadón para adelante, ¿por qué? Porque como habéis podido ver, aproximadamente hay 10 millones de pensionistas en España. ¿Eso qué implica? Que te ayudan a ganar elecciones. Además, aquí se juntan varios factores. 10 millones de pensionistas, además coincide, ¿sabéis con qué? Con un grupo poblacional que a la hora de protestar tiene mucha facilidad de movilización. Por un motivo muy sencillo. No tienen otra cosa que hacer. Y no lo digo como algo peyorativo. Es que no tienen otra cosa que hacer. Es decir, en el momento en el que tu sustento se basa en pensiones y dicen, te la vamos a recortar, no tienes que ir a trabajar, no tienes obligaciones reales que digas, uy, yo no puedo estar todos los días manifestándome en la puerta del Ministerio de Hacienda. Los jubilados pueden. Bien. Además, aquí ahora se junta otro problema, que es una cosa que no he comentado antes, pero que no quiero que se me pase, que es, oye, ¿y qué pasa si yo he cotizado menos de 15 años? ¿Qué pasa? Ahí es donde entra una cosa que se llama las pensiones no contributivas. Tú cobras una pensión contributiva cuando no cumples los requisitos para cobrar una contributiva. Y cuando no superas un determinado nivel de renta. Las pensiones no contributivas más o menos las están incrementando porcentualmente el doble que las contributivas, es decir, que las están subiendo a saco. A día de hoy, una pensión no contributiva son 7.200 euros al año. Y ya sé que no es mucho. Pero es que el problema es que esta asignación de 7.200 euros no tiene ninguna correspondencia con lo que se ha aportado. Con lo cual puede provocar unos desequilibrios importantes. A día de hoy, de cada 10 euros de presupuesto público, más de 4 euros se gastan en pensiones. Repito, casi la mitad de todo el dinero que se gasta el Estado es en pensiones. Y este gasto va a seguir subiendo. Es una realidad. ¿Te puede gustar? Te puede no gustar. Es la realidad que se nos viene encima. Bien. Y ahora yo el otro día pregunté en Twitter a la gente un poco que me preguntase cuáles eran las soluciones a este problema. Mucha gente me decía, bueno, y claro, ¿y cuál es la solución? La solución, y como yo no soy político, no tengo la necesidad de mentir, es dolor. La solución básicamente implica dolor. ¿Por qué? Porque ya no vale solo con subir cotizaciones. Aquí va a haber una generación que va a tener que pagar el doble por tener la mitad. Es decir, va a haber alguna generación que va a estar pagando cotizaciones y va a recibir unas pensiones de miseria. Y de forma paralela hay que meter un recorte en el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque si seguimos, es decir, ahora mismo la solución es, se siguen incrementando pensiones al IPC,
mientras el sistema sigue siendo deficitario, se siguen subiendo las pensiones al IPC, mientras los salarios no se ajustan a esa subida. Además, de forma paralela, se siguen subiendo las cotizaciones, es decir, se siguen incrementando los costes laborales, con lo cual cada vez es más caro crear puestos de trabajo, mientras se va reduciendo el número de trabajadores por pensionista. Creo que todos entendemos cuál es el problema. Si tú sigues metido en este círculo vicioso, llegará un momento que habrá que hacer algo parecido a lo que hicieron en Francia hace unos años. En Francia, hace unos años, Francia, por cierto, que tienen sistema de reparto, ¿vale? Y ellos, como llevan cierto adelanto, ya han visto los problemas, tuvieron que aprobar una cosa que se llamaba, es el nombre, a mí me encanta, Contribución Social Generalizada. Contribución Social Generalizada fue un impuesto que pusieron de un día para otro, que era un impuesto de un 10% sobre todas las nóminas del país, un 10%, es decir, adicional al resto de impuestos, y un 6% sobre todas las pensiones que se cobraban. Eso era para pagar pensiones porque no les daba el dinero. Entonces, o agarras el toro por los cuernos. ¿Eres consciente de que hay que aplicar recortes? Porque no te queda otra. Hay que aplicar recortes. Y tienes que aplicar recortes en las pensiones y va a haber que aumentar esas contribuciones. Y si tienes que hacer transferencias, a día de hoy ya se están haciendo transferencias de los presupuestos generales del Estado a la Seguridad Social. A día de hoy esas transferencias, en teoría, es que esto en teoría son dos sistemas distintos. La realidad es que no son dos sistemas distintos. Porque cuando la Seguridad Social tiene superávit, compra bonos del Estado, y cuando tiene déficit, se financia con presupuestos generales del Estado. Es decir, no hay... ¿Vale? No. Es como pasarte dinero del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. No tienes más dinero, no te estás prestando dinero. Tienes el mismo. Te estás haciendo trampas tú solo. ¿Qué es lo que yo pienso que sería lo ideal? Lo ideal para mí sería una transición lenta a un sistema mixto, con una pensión asistencial. ¿Esto qué quiere decir? Ir a un sistema en el cual tú pagas un mínimo, ponle 300 euros, lo que sea, y que en ese momento, cuando tú te jubiles, recibas una pensión mínima. Estamos hablando de que cobres 1.000 euros. Lo justo para vivir. ¿Por qué? Porque además aquí se juntan otras cosas. De los baby boomers, más del 90% tienen vivienda en propiedad. Es decir, no es gente que se vaya a quedar en la calle. En su gran mayoría no se van a quedar en la calle. ¿Vale? Es que esa es la realidad. Entonces, dado que no se van a quedar en la calle, con una pensión mínima para que puedan vivir debería ser suficiente, dado que ese es el objetivo de las pensiones. Recordemos que ese es en teoría el objetivo de las pensiones. Además, tienen descuentos en transporte, descuentos en cine, descuentos en viajes. Estos descuentos es curioso porque si pensáis que es casual que se le den a los jubilados, no, no es casual. Son votos. Pero eso se paga con dinero de todos. Otra vez, el problema. El problema de siempre. La única solución es pasar lentamente a un sistema mixto, sabiendo que algunos nos vamos a tener que comer una pensión de mierda, pero si yo me tengo que comer una pensión mala para garantizar que los que vengan detrás tengan un sistema saneado, a mí no me importa. Yo me lo como. Yo lo que no estoy dispuesto es a comerme un sistema de mierda para que luego tanto yo como los que vienen detrás tengan una pensión de mierda. Que es a dónde vamos. Y por eso tenemos este conflicto generacional. Que además parece que es un tema del que no se puede hablar, porque parece que con esto lo que estamos diciendo es que se mueran los pensionistas, y ni muchísimo menos. Lo único que estamos diciendo es el sistema no se sostiene, los números no salen y hay que solucionar el problema. Y los políticos no van a solucionar el problema.
Y una cosa más que quiero comentar, porque esto también es importante. Las pensiones, a día de hoy, las pensiones públicas, dices, bueno, pero una pensión te da más o menos de lo que has aportado. En términos generales, como ahora la esperanza de vida ha subido, las pensiones de media te dan más de lo que aportas. Aunque parezca mentira, a día de hoy una pensión pública te da más de lo que tú has aportado. Y dices, bueno, pues muy bien, ¿no? Sí, muy bien, quitando una cosa. Imagínate que la rentabilidad de las pensiones públicas es de un 30%. ¿Me puede explicar alguien de dónde sale exactamente ese 30% de rentabilidad? Quiero decir, si yo invierto en un fondo, yo sé lo que hace el fondo para generar rentabilidad. Hace otras inversiones, ellos consiguen a lo mejor un 8% y a mí me pagan un 3%. Vale. ¿Alguien me puede decir exactamente cómo el Estado español genera rentabilidad del sistema de pensiones públicas? Porque lo único que hacen es coger el dinero de un lado, trabajadores, moverlo hacia otro lado, pensionistas, generando un gasto entre medias, la seguridad social. ¿Vale? El sistema en sí de la seguridad social es un gasto. Los empleados que trabajan allí, los sistemas que se utilizan, ¿vale? Entonces, ¿alguien me puede explicar de dónde sale ese beneficio? Respuesta, no sale de ningún sitio. Eso es parte del problema. ¿Qué pensión les quedará a los funcionarios públicos? También la retocarán. El problema es que este problema no es de empleados públicos o empleados privados. Este problema nos lo vamos a comer todos. Es decir, cuando llegue el momento en el que las pensiones llegue un momento que no se puedan pagar y haya que meter un impuesto, lo van a meter a toda nómina que se mueva por ahí. Ninguna se va a librar. Tenemos un sistema que se ha estado recortando los últimos 30 años. Durante 30 años solo se ha aplicado un recorte detrás de otro. No hace falta ser un genio para saber que si has estado aplicando recortes durante 30 años es porque quizás tu sistema no se aguanta. Vale, yo creo que no me he dejado nada. Espero no haberme dejado nada. ¿Vale? Y con esto, por lo menos, espero haber dado una idea un poco aproximada de cómo va el sistema. Ah, por cierto, el otro día salía Garamendi diciendo que lo que se debería hacer es ingresar a los trabajadores las cotizaciones y que luego la Seguridad Social le quitara las cotizaciones a los trabajadores. Eso no se va a hacer jamás. No se va a hacer jamás, porque entonces tú serías perfectamente consciente de cuánto te están quitando.